nos dice Jesús acerca de la verdad como carisma. Jesús dice en Juan 16:13, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Hasta la verdad plena. Cuando venga Él, ¿quién es? El Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Juan 16, versículo 13. Y en 15 dice Jesús: cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Dará testimonio de mí. Hemos ido hablando de otros carismas, como la fe, como carisma, que el día de Pentecostés el Espíritu se derramó, les dio el don de fe en Jesús. Pero si tuvieran fe, si hubieran tenido fe, sin tener un discurso verdadero acerca de Jesús, sin haber recibido esa verdad que hay que decir a los demás, ¿qué habría pasado? No habría dicho nada. Se llenaron del carisma de la verdad, y esa verdad tiene cara y tiene nombre. En el mismo Evangelio, Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese Espíritu es el Espíritu de la verdad, el Espíritu de Jesús, que nos hace como Jesús dice, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Nos hace y nos va haciendo descubrir a Jesús, mostrando a Jesús, haciendo conocer a Jesús de manera verdadera, cada vez más. Y nos da un discurso ungido y ungidor, sanador y curador, que habla de Jesús, acerca de Jesús, el don de la verdad. Jesús entonces, que es la verdad, por obra del Espíritu Santo, se llena en la vida de esa persona que le va a proclamar. De manera que esa persona, como San Pablo, en Gálatas 2, 19-20, puede atreverse a decir: no soy yo que vivo, es Cristo Jesús que vive en mí. El carisma de la verdad que el Espíritu Santo dio a los apóstoles disipó los errores que tenían acerca de Jesús en sus corazones. Y se dieron cuenta de la verdad. Es en la verdad que tenemos que proclamar. Y quien no escuche esa verdad no se salvará. Por eso, esa misma verdad se conecta directamente con ese don de proclamarla, transmitirla, que es el don de enseñanza. Pero nadie puede enseñar nada sin tener ese don de la verdad. Para ti, ¿realmente Jesús es la verdad? ¿O está buscando otras verdades?
Hay personas todavía que no han realmente encontrado a Jesús como la verdad, de verdad. ¿Qué están buscando por internet, las apariciones? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero, de verdad, todavía no has encontrado a Jesús. ¿Qué es la verdad? Ella está buscando otra cosa. ¿Qué? Los discípulos el día de Pentecostés no salieron entrando en las redes sociales o en los locutorios o en las bibliotecas para buscar la verdad. La tenían en esos corazones. El Espíritu Santo les hizo descubrir esa verdad y les llenó de esa verdad. Por eso hablaban con toda seguridad, porque no podían fallar, cometer errores cuando hablaban de Jesús. Es Jesús. Lo hemos visto, lo hemos tocado, es Jesús. El Espíritu Santo les había llenado de la verdad. Y les había transformado ellos mismos. Porque ese don se conecta también con el don de testimonio que hemos hablado. Les transformó en esa misma verdad. Porque no fueron solo proclamadores de la verdad que les llenaba. Ellos mismos, ya lo hemos dicho, se transformaron en esa misma verdad. Mirando en su cara, se veía la verdad. Jesús. Y no nos están engañando, no nos están manipulando. La verdad mora en ellos. Porque Jesús había transformado su vida. Y no van a mentir más. Están listos de morir por la verdad. No van a decir mentiras para salvar su vida, mentirillas. No. Se acabó. Por miedo a mi marido, a mi mujer, por miedo a mi jefe, decir mentirillas. No. El que tiene el carisma de la verdad, dice la verdad o se calla. Como cuando Jesús, Pilato le preguntó, cuando le hablaba de la verdad, en Juan 10, en el juicio de Jesús, Juan 18, Pilato pregunta a Jesús, entonces tú eres rey. Jesús le contestó, tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Sin respuesta. Jesús no respondió. Juan 18:37, porque la verdad es Él mismo. ¿A qué me tienes? ¿Qué me estás preguntando? El carisma de la verdad entonces consiste en transformar a todo testigo de Jesús en un testigo auténtico, que no está engañando a la gente. En estos días estoy reflexionando acerca de las vocaciones fraude. Vocaciones fraude. En la iglesia hay algunas vocaciones fraude. Una persona se esconde en la iglesia teniendo otras verdades en ella. Es decir, no creen en la castidad, no creen nada. Y cuando se le ordene sacerdote o cuando es ya monja, cuando ella manifiesta su verdad, entre comillas. Es un fraude. Que Jesús, la verdad,
con el poder de su preciosísima sangre, destruya todo lo que sea fraude de llamadas en la iglesia. Hay también en la renovación carismático llamadas fraudes. Uno se va a un grupo de oración, no para recibir al Espíritu Santo, para ser convertido, sino para hacer daño a los demás, para molestar. Es un mensajero de Satanás en ese grupo y lo termina hundiendo. Y a veces esas personas suben hasta apoderarse del grupo y son servidores. Y el grupo se va apagando. Esas personas que no saben proclamar el señorío de Jesús, que solo dicen, el Señor. Hazles decir, Señor Jesús, y verás lo que saldrán de ellas. El demonio está escondido en ellos para destruir grupos. El Señor. Es el Señor Jesús. Que lo sepas, servidor. No voy a decir servidor falso, porque si no, no se sirve a Jesús. Es un servidor fraude, que no quiere que el grupo reciba el Espíritu Santo, se mueva, se llene de fuego, que se diga la verdad en el grupo. Y hay miembros también fraudes. Y eso justamente hace daño. Hay cristianos fraudes en la iglesia. Un fraude de cristiano. Los que nunca quisieron convertirse, toda su vida mintiendo. ¿Hasta cuándo? ¿Por qué tienes miedo? ¿A quién? Entra en la verdad que Jesús es. Deja de decir mentirillas. Transfórmate en la verdad. Esas envidias en los grupos, odios, y de fornicación, lujurias, esos juegos de yo hago yoga, yo hago no sé, reiki, siendo carismático, eso no puede ser. O el Espíritu Santo te dirigirá, o es el Espíritu oriental que te dirigirá, hay que elegir. Claro. El Espíritu oriental se llama Buda, se apoderará de ti, pero el Espíritu Santo no lo hará. Las puertas estarán cerradas. Hay que entrar en la verdad, el carisma de la verdad. Cuando te llene, entonces saldrás con los apóstoles y dirás la verdad que tienes que decir, aunque se te tenga que cortar la cabeza, como los apóstoles. Porque esa verdad tiene cara y tiene nombre. Hay que ir repitiéndolo. Es Jesús el vencedor de la muerte. Por eso no se tiene miedo a la muerte, proclamando a Jesús. Los apóstoles lo manifestaron, como en San Pablo, lleno de ese carisma de la verdad, que luchaba contra esa verdad. Y un día el Espíritu Santo le llenó de ese don, carisma, y descubrió lo que no sabía y empezó a proclamar lo que ahora sabía. Ya, ha resucitado Jesús, es el Señor. Se llenó de esa verdad, listo para morir por esa misma verdad. Ese carisma de la verdad se conecta con, o está en comunión con otros dones, como lo que hemos hablado un día de fortaleza, o lo que hablaremos en adelante de temor del Señor. Esa verdad pasa por encima de todas las cosas, de todas las personas, porque es Jesús mismo. A San Pablo un día, en Hechos de los Apóstoles, vemos cómo manifiesta que tenía ese don, listo para decir la verdad, proclamar la verdad que había recibido, pase lo que pase. En Hechos de los Apóstoles 21. Al día siguiente, partimos de allí y llegamos a Cesarea
entramos en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7, y nos quedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Permanecemos allí bastantes días. Bajó de Judea un profeta de nombre Agabo. Vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se ató los pies y las manos y dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén y entregarán en manos de los gentiles al hombre a quien pertenece este cinturón. Al oír esto, tanto nosotros como los de aquel lugar le rogamos que nos subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió diciendo: ¿qué hacéis llorando y afligiendo mi corazón? Pues yo estoy dispuesto no solo a que me arresten, sino también a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Por el nombre del Señor Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículo 8 a 13. Estoy listo, dispuesto, no solo a que me arresten, sino también a morir en Jerusalén por la verdad. Podemos decir eso, que esa verdad es Jesús, es el nombre de Jesús, que Jesús es el Señor. Estoy listo. El que tenga ese carisma de la verdad no tiene miedo de todo lo que le pueda pasar diciendo la verdad. Al contrario, eso alegra su corazón porque está cumpliendo su misión. La misión encomendada por el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que nos guía hasta la verdad plena. Lo vemos en los Hechos de los Apóstoles, también en otros apóstoles. Y cuando se escucharon a Gamaliel y dejaron a los apóstoles, pero después de hacerles daño, le dieron la razón a Gamaliel y habiendo llamado a los apóstoles, los azotaron. Les prohibieron hablar en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron del Sanedrín contentos, podemos decir sonriendo, contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Ningún día dejaban de enseñar en el templo y por las casas, anunciando la buena noticia acerca del Mesías Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 39 a 42. El don de la verdad. San Pablo también diciéndonos esa verdad que había escuchado, que tenía que transmitir necesariamente para salvarse y salvar a los demás. La primera carta a los Corintios, capítulo 15. Dice San Pablo: os recuerdo, hermanos, el evangelio que os anuncié, y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fundados, y que os está salvando, si os mantenéis en la palabra que os anunciamos. De lo contrario, creísteis en vano. Porque yo os transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió
por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y más tarde a los 12. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció también a mí. La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 a 8. Esa verdad. Jesús es el Señor, como nos lo dice también en esta misma carta. Cuando el Espíritu Santo te llene, te hará proclamar que Jesús es el Señor, el vencedor de la muerte, ha resucitado, es el único Salvador. Entonces, esa verdad es un don del Espíritu Santo. Nadie proclamará esa verdad si el Espíritu Santo no lo derrama en esos corazones. Para disipar los errores. San Pablo estaba lleno de errores, pero creyendo en el Señor, teniéndose firme en el Señor. Y no había descubierto que el Señor se había encarnado, que tenía cara y tenía nombre, que es Jesús. Jesús es Señor. Y cuando lo descubrió, estaba listo para morir, listo, dispuesto para todo. Cuando también tú te llenes de esa misma verdad, no tendrás más miedo de nada ni de nadie. Y no tendrás que buscar en las apariciones, ni donde no sé de dónde, porque la verdad, la escuchas ahora, es Jesús. Cuando en tu corazón te llenes de esas ganas de hacer conocer a Jesús, a Jesucristo como el único Señor, ese es el don de los dones. Y Jesús nos dijo claramente que eso no baja de la tierra, no sube de la tierra, sino que baja del Padre. El Espíritu Santo bajó del Padre el día de Pentecostés y llenó de conocimiento de la verdad a esas personas llenas de ignorancia. Decidió conocer la verdad, de verdad. Y transformó su vida en la verdad. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué verdad yo proclamo? Como hay personas que tienen el don de enseñanza, que confunden con elocuencia o con discursos. Si no estás proclamando a Jesús y no te enseñas, ese don no es. No. Hay que escuchar a San Pablo, escuchar a los apóstoles. ¿Dónde sacaste tú ese don? En que tú puedes pasar 1 hora hablando de lo que quieras y de Jesús no. Diciendo que tienes un don de enseñanza. No es. No hay don de enseñanza que no transmita la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No es una verdad. Es decir, es que podemos también hablar de otra cosa. No hay otra cosa. La verdad es única, es Jesús. Es Jesús. Esa verdad nos salva de las mentiras, nos libera. Como Jesús nos lo dice en Juan 8, la verdad liberadora. Nos libera del miedo a la muerte, del miedo al otro. Nos hace crecer en el amor, la verdad. Como San Pablo también nos lo explica, el amor goza de la verdad. Esa verdad conectada en comunión con el amor. Pero Jesús habla, conoceréis la verdad y esa verdad os hará libres. En Juan 8:32. Cada persona que comete pecado es esclavo. Y el Hijo os hará libres. Si entonces esa verdad no te está liberando,
cuidado. Hay que pedir de verdad que esa verdad sea Jesús. Quizás escuchaste ruidos en lugar de escuchar la voz. Al nombre de Jesús, escuchar ruidos de los que hablaban de Jesús, en lugar de escuchar la voz del que te hablaba de Jesús. De Jesús. Jesús, al nombre de Jesús. Esa verdad libera. Rompe cadenas. Esas cadenas de gula, de comer. Es libera del odio, de la envidia, de todos los vicios. La verdad os hará libres. Y es el Espíritu Santo que nos llena de esa verdad, que nos establece en esa verdad. Gloria a ti, Espíritu Santo de la verdad, llénanos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Jesús, la verdad. Gracias, Espíritu Santo, Espíritu de la verdad. Gracias, Padre de la verdad. Ave María Purísima. La Virgen María, Madre de la verdad, ruega por nosotros. Oh Santísima Virgen María, Madre de la verdad, Nuestra Señora de la verdad, ruega por nosotros. Sí, hay que celebrar a Jesucristo en la verdad. Lo mismo que se celebra a Jesucristo, Rey del universo. Se tendría que celebrar también a Jesucristo la verdad. Lo mismo que se celebra a Jesucristo, buen pastor. Se tendría que celebrar también a Jesucristo la verdad. Jesucristo la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor Jesús.